Hades, ¿cierto? El Averno, el infierno, Satanás y sus huestes deben llenarse de pavor, ¿cierto? Porque nuestra es la victoria a través de Cristo. De Cristo es la victoria, ¿cierto? Y nosotros somos victoriosos en Cristo. Somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. Amén. Cristo siempre tiene que ir al frente de la iglesia porque Él es la cabeza. Amén. Nosotros somos su cuerpo, ¿cierto? Y Él es nuestro Salvador. Vamos a pasar a la palabra en esta tarde. También quiero dar la bienvenida a mi primo Juan Carlos, ¿cierto? Primo y hermano en Cristo, junto a mi prima Cecilia y sus hijos, que están con nosotros hoy día acompañándonos también. Doy gracias al Señor por su presencia. Ellos, ustedes los conocen, misioneros allá en Pedro Aguirre Cerda, en la misión bautista Roca Fuerte. ¿Cierto? Roca Fuerte, hermano. Sí. Ya, así que gracias al Señor por vuestra compañía. Vamos a pasar a la palabra, al libro de Colosenses, por favor. Diríjanse. Estamos en Colosenses, ya terminando Colosenses. Nos queda este sermón y 3 más para terminar. Este sermón para terminar el capítulo 3, comenzar el 4 y 3 más del capítulo 4, Dios mediante, que veremos para cerrar ya el libro de Colosenses. Bueno, vimos semanas pasadas un matrimonio centrado en el Evangelio, ¿cierto? Hablando del rol de las casadas y también el rol de los esposos, los maridos. También vimos el deber de los hijos, ¿cierto? Para con sus padres a la luz del Evangelio. Vimos el deber de los padres, o una paternidad también centrada en el Evangelio. Y hoy día vamos a ver, hermano, o titulé este sermón, la santificación de lo común, la santificación aún de lo ordinario. Nosotros en nuestra vida cristiana, ¿cierto? No podemos separar lo secular de lo espiritual. Amén. Algunos lamentablemente separan lo espiritual, ¿cierto? De lo secular. Nosotros como cristianos no debemos hacerlo porque aún cuando hacemos cosas seculares debemos recordar, ¿cierto? Que somos cristianos y que aún esas cosas las debemos hacer para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a orar al Señor y luego leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 22 hasta el capítulo 4, verso 1. Oramos. Eterno y santo Dios, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, Dios mío, rogándole su bendición y que puedan darnos luz, Señor, en este texto de su palabra y podamos, Señor, salir edificados, ser de provecho para nuestra vida espiritual, Señor, y aún entender, Padre, que la vida cristiana, Señor, la vivimos 7 días a la semana, Señor, y las 24 horas del día. Padre, ayúdanos a ser cristianos en todo lugar, Padre, agradándole en todo. Queremos alabarle en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si vamos a relacionar estos versículos a la luz de la ética del trabajo. Dice el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Buen texto de la palabra del Señor, ¿cierto, hermano? Porque un cristiano debe tener una ética del trabajo, ¿cierto? Ya no hay esclavos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del contexto después, ¿cierto? Pero podemos aplicarlo al trabajo, a lo ordinario, a la santificación, ¿cierto? Y cuando hablo de lo ordinario, hablo de lo común, ¿cierto? De lo común de la vida, lo secular de la vida. Nosotros aún debemos santificar esas cosas al Señor. Dios no llama nunca en su palabra a la holgazanería, ¿cierto? A la pereza, sino todo lo contrario, manda al creyente a tener una ética, ¿cierto?, de trabajo. Y esa ética de trabajo está basada en la palabra de Dios. Y eso es lo que estudiaremos, ¿cierto?, basado en este texto de Colosenses. Como les decían antes, muchos cristianos hacen una separación abismal entre lo secular, ¿cierto?, y lo sagrado.
sea, la vida espiritual, la vida eclesiástica, la oración, la palabra es en la iglesia, ¿cierto? Pero en mi vida secular yo puedo vivir para mí, ¿cierto? Satisfacer mis deseos y no agradar a Dios en eso. Y en la época medieval fue tanta la separación que se hacían, hermanos, que la gente pensaba que solo las personas ligadas a la iglesia, ¿cierto? Y al clero específicamente, a pastores, ya sea obispos, monjes, ellos eran los únicos que podían vivir una vida cerca de Dios, una vida para la gloria de Dios. Pero la gente común, ¿cierto? Los creyentes ordinarios, y nótese, la palabra ordinario quiere decir común, que desempeñan, ¿cierto? En la semana tareas ordinarias, no tareas pastorales, ¿cierto? No podían tener esa cercanía con el Señor en relación, porque separaban, ¿cierto? Porque hacían cosas seculares y para muchos esas cosas eran pecado. Pero no, hermano, la Biblia nos enseña acerca de una ética del trabajo y en esa ética del trabajo, ¿cierto? Aún nosotros debemos glorificar a Dios. Amén. Porque, hermano, el trabajo es imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad, de un país. Amén. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana todos los chilenos decidieran no trabajar? ¿Cierto? Colapsaría la ciudad. Colapsaría el país completo. El trabajo es imprescindible en la sociedad en que nosotros vivimos y es imprescindible a la luz de la palabra de Dios. Y me refiero a todo tipo de trabajos. Amén. Todo tipo de trabajo, todo tipo de oficio, todo tipo de profesiones, aún las dueñas de casa, ¿cierto? Que realizan una labor también en el hogar. Pero ¿cuál es o qué debería ser lo que mueve a un cristiano, hermanos, para que se involucre cada día o cada día de la semana, ¿cierto? Cada semana en su trabajo. ¿Qué es lo que mueve al cristiano? ¿Qué es lo que le mueve a usted para ir, ¿cierto? De lunes a viernes, de lunes a sábado, algunos, a trabajar. Sustento para la familia, una remuneración. ¿Qué es lo que le mueve a usted? ¿Cuál es el móvil? ¿Cierto? Para que un cristiano se involucre cada semana en su trabajo. Y eso es lo que trataremos de responder a la luz de este pasaje en Colosenses. Y lo que aborda Pablo, hermanos, en el contexto es la esclavitud, ¿cierto? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y luego le habla a los amos, ¿cierto? Que hagan lo que es justo y recto con los siervos. Porque Pablo les habla un poco de cuál debía ser el trato entre esclavos y amos. Porque en ese tiempo, si vamos al contexto de Pablo, había muchísimos esclavos. De hecho, dicen muchos que había más personas esclavas que libres en aquel tiempo. Muchas personas estaban en esclavitud. ¿Y qué hacían los esclavos en aquel tiempo? Todo tipo de labores. Los esclavos hacían todo tipo de labores, desde limpiar, ¿cierto?, un hogar hasta ser mayordomo, ¿cierto?, de una hacienda. Hacían todo tipo de trabajo, estar a cargo, ¿cierto?, de las finanzas de los hombres más ricos. Tenían posiciones muy nobles, ¿cierto?, como trabajos también muy difíciles de hacer. Uno se imagina a un esclavo trabajando en el campo duro todo el día, ¿cierto?, de sol a sol. No era solamente ese tipo de trabajos, sino que tenían cargos muy importantes también, cierto tipo de esclavos. De hecho, habían esclavos mucho más educados y preparados que sus mismos amos en aquellos tiempos. Y aunque no todos eran esclavos, ¿cierto? La mayoría, la mayor parte de la población eran esclavos, no todos lo eran. Pero los que eran, hermanos, eran muy maltratados en algunos casos. La mayoría de ellos eran simplemente vistos como instrumentos de trabajo, no como personas, sino los miraban como instrumentos de trabajo. Y la gente los miraba, o sus amos los miraban como un poco superior a los animales. Ese era el trato que recibían muchos de los esclavos. Lamentablemente algunos los trataban como animales. Ahora uno siempre se hace la pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento, por qué la Biblia en estos pasajes no condena abiertamente la esclavitud? ¿Cierto? ¿Por qué no dice que ustedes que son cristianos liberen a todos sus esclavos? ¿Por qué los tienen ahí? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué? ¿O tiene respuesta para eso? ¿Por qué el Señor no dice que los cristianos liberen a sus esclavos? Yo voy a tratar de dar una respuesta.
Primero, porque si los cristianos, ¿cierto?, la Biblia hubiera dado ese mandato y los cristianos hubieran liberado a todos sus esclavos, la sociedad se hubiera desintegrado inmediatamente. La esclavitud no podía abolirse, hermanos, de un día para otro. No se podía en aquel tiempo. Entonces debía ir poco a poco. Como les dije, había más esclavos que personas libres en aquel tiempo. Y si los cristianos, por ejemplo, hubieran dejado libres a sus esclavos, los hubieran condenado a la pobreza y a morir de hambre. ¿Se dan cuenta? Lo hubieran dejado a libres y ellos hubieran muerto de hambre, se hubieran muerto de hambre o a vivir penurias, ¿cierto? Y en pobreza extrema. Muchos esclavos, ¿cierto?, estaban mejor con sus amos que si hubieran sido personas libres. Es por eso que le llama a los cristianos a tratar bien a sus siervos. Sabiendo, obviamente, Dios condenando la esclavitud y dejando Dios los principios que en el futuro iban a abolir la esclavitud. Porque la esclavitud se abolió por principios bíblicos. ¿Qué hizo el cristianismo entonces a favor de los esclavos? El cristianismo expuso, ¿cierto?, y enseñó los principios que en el futuro terminarían por abolir la esclavitud. En el futuro no podía hacerse de un día para otro. Si se hubiera hecho en este tiempo, la sociedad desde aquel tiempo hubiera colapsado y no hubiera podido producir el país o el imperio romano en aquellos días. Entonces, hermanos, lo que hace Pablo en esta carta es realmente admirable, porque nadie se dirigía a los esclavos en aquellos tiempos en un escrito público. Nadie públicamente, eran tan mal mirados que nadie nombraba a los esclavos en escrituras públicas. Por ejemplo, en una carta, como Pablo lo hace. Entonces era algo realmente sorprendente en aquellos días. Realmente sorprendente, realmente chocante para algunos. Porque Pablo se está dirigiendo directamente a los esclavos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. ¿Por qué no se dirigían a ellos directamente? Porque eran personas sin derechos. Si alguien tenía que decir algo, le hablaba directamente al amo. No se dirigía, no hablaba con el esclavo, sino con su amo. Pero hermano, Pablo, y le digo que era chocante para algunos porque Pablo se dirige a ellos como personas que tenían una responsabilidad ética y moral como parte de la familia de la fe. Porque había muchos esclavos que se habían convertido al cristianismo. Habían esclavos dentro de la iglesia, en los colosenses. Y eran personas con los mismos derechos y las mismas responsabilidades morales y éticas que los demás cristianos que no eran esclavos. Las mismas responsabilidades ante Dios. Entonces pone al mismo nivel, ¿cierto?, a los esclavos y a los amos con respecto a nuestra relación con Dios. Tenían la misma responsabilidad con Dios, tanto los amos como los esclavos. Porque, hermanos, debemos entender esto siempre, que ningún ser humano es mayor a otro ante los ojos de Dios. Todos somos iguales porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Y esto era chocante, revolucionario para esta época. Revolucionario para los amos de aquella época. ¿Cierto? Poner a los siervos al mismo nivel que sus amos. Entonces, hermano, el cristianismo plantó una nueva cosmovisión de la vida, tanto en el matrimonio, en el rol de la mujer, ¿cierto? Comenzó a exaltar a la mujer que era menospreciada y a decirle a los maridos que debían amar a sus mujeres. Y también a valorar, ¿cierto?, a los esclavos que también eran cristianos y tenían el mismo deber con el Señor que los que no eran esclavos. Entonces el cristianismo comenzó a plantar esta nueva cosmovisión de vida que poco a poco, ¿cierto?, comenzó a permear más y más en la sociedad. Y los corazones de la gente comenzaron a ser transformados por la palabra del Señor. Pero como les dije, hoy no hay esclavos, ¿cierto? Entonces estos principios se pueden aplicar perfectamente, hermanos, a la vida laboral, ¿cierto?, que tiene cada uno. Ya tú seas empleado, ¿cierto?, o empleador. Se pueden aplicar en ambos casos. Veamos entonces primero lo que dice Pablo a los siervos, ¿ya? En este caso a los empleados. La mayoría es empleado aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar mayor tiempo hablando de eso. Lo que dice Pablo a los siervos, verso 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales.
Nótese eso, importante lo que Pablo está diciendo ahí. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí Pablo establece dos cosas, hermanos. Porque bajo el sistema de la sociedad romana, primero los siervos, dice Pablo, debían obedecer a sus amos terrenales. Debían obedecer, debían someterse. ¿Cierto? Entonces ellos debían estar bajo la autoridad, bajo la voz de sus amos, como eran terrenales, en las cosas terrenales. En las cosas que pertenecían, ¿cierto?, a este mundo. O sea, ningún amo, es lo que está diciendo Pablo un poco, podía prohibirle o impedirle, ¿cierto?, a su siervo que se convirtiera al cristianismo, por ejemplo. Porque dice, obedecer a vuestros amos terrenales. Y eso implica las cosas terrenales. No podían estos amos impedirle, y eso es lo que está tratando de decir Pablo, a sus siervos convertirse al cristianismo. No le podían impedir, ¿cierto?, que ellos adoraran al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque eran amos terrenales. Y Pablo dice, obedezcan a esos amos. Recuerden que hemos visto también el tema de la autoridad, que nosotros debemos obedecer a las autoridades terrenales, ya sea padres, ciertos esposos, carabineros, el gobierno mismo, hasta que esa autoridad, cierto, traspasa los límites divinos. Si una autoridad traspasa los límites de Dios, la Biblia dice que entonces yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios. Entonces, estos siervos debían estar sometidos a las autoridades terrenales hasta que ellos, cierto, transgredían los principios divinos. O sea, no podían impedirle a ellos convertirse al Dios vivo y verdadero. Eran amos terrenales. Porque nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos un verdadero amo, ¿cierto? Y un único y superior amo que está en los cielos. Y Él debe regir, ¿cierto?, toda nuestra vida. El amo que está en los cielos y que es nuestro Padre celestial. Pero con este versículo que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos, debemos entender nosotros, hermanos, que la falta de respeto a la autoridad no es compatible con la vida cristiana. Amén. La falta de respeto a la autoridad que Dios ha puesto, ¿cierto?, sobre mí, no es compatible con la vida cristiana. Y aún esto va en el caso de los jefes. Si el jefe es malhumorado, hermano, y él le pide lo que su contrato dice, y lo que le pide no es pecado, dice la Biblia que usted debe obedecer. Debe obedecer. Amén. Debe hacer lo que su jefe le dice. Debe respetar esa autoridad. Como le dije, mientras lo que le pida no sea pecado. Amén. Esté dentro de los parámetros de lo que él puede exigir. Miren lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, verso 18. Hermanos, en las iglesias de aquellos tiempos habían criados, habían siervos, esclavos que se habían convertido al cristianismo. Y muchos de sus amos, ¿cierto?, se habían convertido también y ellos habían llevado a sus siervos también a conocer al Señor. Entonces, en la Biblia, en muchos pasajes, en varias cartas, también se tiene que dirigir tanto a los amos como a los esclavos porque ellos tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades en su relación con Dios. Amén, en su relación con Dios. Dice el verso 18, criados, está hablando de los cristianos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y miren lo que dice ahora, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Cierto? Pero la Biblia nos llama a eso. Porque esto, ¿qué dice? Merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues miren lo que dice ahora. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se da cuenta en el contexto que está hablando de esto? En el contexto laboral o la vida o la relación entre criados y amos.
Le dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación de Dios. Eso Dios lo aprueba y eso es lo que Dios manda en su palabra. Hermano, es difícil a veces porque nos sentimos humillados, nos sentimos maltratados, pero es lo que manda la palabra del Señor. Si mi jefe me está dando una orden, ¿cierto? Que está bajo los parámetros de mi contrato, ¿cierto? Y no me es pecado hacerlo, yo tengo que obedecerlo. Aún Cristo mismo, hermano, se sometió a las autoridades terrenales. Él se sometió a sus padres, ¿cierto? Siendo mayor que sus padres. Se sometió primero a la autoridad de su Padre Celestial, siendo igual a Dios. Y se sometió a las autoridades civiles también para ser condenado y ser crucificado. ¿Recuerda su conversación con Poncio Pilato? Ninguna autoridad te hubiera sido dada sino desde el cielo. Dios mismo le había dado la autoridad a Poncio para que crucificara a Jesús. Entonces él se sometió, estando en este mundo, aun cuando padeció, hermanos, por manos de esas mismas autoridades. Pero Dios le había delegado esa autoridad. Nadie tiene autoridad sobre nuestra vida sin esa autoridad haber sido delegada por Dios, hermanos. Sea buena o sea mala. Dios tiene sus propósitos eternos. Y nosotros debemos seguir las pisadas del Señor, pero a nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Amén. Ese egoísmo que tenemos en nuestro corazón no nos deja llevar o llegar, ¿cierto?, a padecer. Pero debemos estar dispuestos a ser sufridos en la tribulación para la gloria de Cristo y por obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, no solo debemos obedecer, ¿cierto? Dirección también, eso manda la Biblia. Amén. Hacerlo con buena disposición. A veces uno prueba el corazón de sus hijos, ¿cierto? Y le da una orden al hijo para que haga algo y él lo hace, pero uno sabe que no está con una buena disposición en su corazón. Él lo dijo para no recibir, ¿cierto?, el castigo, para no recibir la disciplina, pero en su corazón, ¿cierto?, si hubiera tenido la elección, él hubiera desobedecido. Muchas veces nosotros también así hacemos las cosas cuando se nos ordenan, aun cuando las autoridades nos ordenan. Si un carabinero nos dice algo, lo hacemos porque sabemos que si no vamos a tener problemas. Pero la Biblia nos manda a obedecer con buena disposición en el corazón. Mire el verso 20, vaya a Colosenses nuevamente. Versos 22 y 23. Por eso, hermanos, debemos santificar a Dios aún en lo ordinario. A eso me refiero. Aún en lo común, aún en nuestros trabajos, aún en los colegios, aún donde usted esté, hermano, haciendo cualquier cosa, debe glorificar a Dios. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Muchas veces servimos al ojo, ¿cierto? Como los que quieren agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro enfoque, ese no es nuestro propósito, agradar a los hombres. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Sino, ¿qué dice? Con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, en ese contexto, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? ¿Para mi jefe? ¿Para la profesora? No, para el Señor. Y no para los hombres. No para los hombres. Entonces yo tengo que actuar con una buena disposición. Hermano, no hay que ser doctor en teología para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Cada uno de los presentes lo puede entender. Pablo dice que los esclavos debían servir a Cristo y agradarle a Él por medio del trabajo que ellos hacían. Así también nosotros. Cada cosa que usted haga debe glorificar a Dios. Por eso, cuando vaya en búsqueda uno de un trabajo, busque la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde Dios quiere que yo trabaje, que me desempeñe, que le glorifique a Él en el trabajo? Yo no voy en búsqueda de una simple remuneración, aunque recibo una remuneración. Voy en búsqueda de la gloria de Dios, de ser luz, de glorificar a Dios con lo que hago. Tal vez, no sé, eres una dueña de casa o tienes otro oficio, pero hermano, donde usted trabaje, la profesión que sea, en el oficio que sea, usted es siervo de Cristo, los 365 días del año, las 24 horas del día. Amén. Esté donde esté, es siervo del Señor.
Y cada cosa que haga, aún en el mundo laboral, debe hacerla con el propósito de que su nombre sea exaltado, de que su nombre sea glorificado. Mi hermano, si eres diligente, lo más probable es que ganes la confianza de tu jefe. Amén. Dice la Biblia en Proverbios, un principio ahí que Salomón nos da, el que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Principio, hermano. Pero a veces, no, mi jefe no me tiene... No, hermano, a veces no somos diligentes en lo que hacemos. Probablemente seas promovido por ser diligente, pero ese no es tu propósito. Tú no lo haces por eso. Tú eres diligente porque quieres agradar a tu Salvador. Tu motivación principal es esforzarte para que el honor de Jesucristo, ¿cierto?, sea mostrado. Ese honor que está envuelto en tus tareas, en tus quehaceres. Porque tú dices ser cristiano. Y tus compañeros saben que eres cristiano. Y tu jefe sabe que eres cristiano. Y como cristiano debe mostrar lo mejor para Dios. Tito capítulo 2. Versículo 9. Miren cuántos pasajes habla de este tema. Tito capítulo 2, verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué, hermanos, debían hacer eso? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Con qué propósito debían comportarse de cierta forma? Para que adornen, para que se vea lo hermoso, los resultados, la transformación que hace el Evangelio de Jesucristo en la vida de las personas. Y por eso otras personas glorifiquen a Dios. Hermano, usted tiene el ejemplo ahí en la Biblia de Sadrac, Mesach y Abednego. Tiene el ejemplo de Daniel, que fueron puestos, de José, que fueron puestos lo más alto porque Dios estaba con ellos y fueron diligentes en su trabajo, en sus labores. Y Dios los puso lo más alto. Hermano, Daniel estaba en los negocios del rey. Sadrac, Mesach y Abednego en una posición alta tenían. Porque eran hombres diligentes que querían adornar la doctrina de Dios. Querían ser testimonio de Cristo. Ahora usted también puede ser diligente por los propósitos equivocados. Tiene que serlo con los motivos correctos. Efesios capítulo 6. Versículos 5 al 8. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, nuevamente menciona esa frase, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, el que trabaja con la motivación correcta de glorificar a Dios, rendirá exactamente lo mismo cuando su jefe está y cuando no está. Porque él vive delante de Cristo, no delante de su jefe. Delante de Cristo, rendirá exactamente lo mismo. No es para agradar a hombres. Y no importa, hermano, cuán pequeña sea su labor. No estamos hablando de la gerencia de una empresa solamente. Sino de cualquiera sea su labor. Debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Amén? No para los hombres. Para algunos, hermanos, el trabajo es como un castigo, ¿cierto? Para el hombre. La Biblia no nos llama, no nos dice que el trabajo es un castigo. De hecho, Dios creó el trabajo antes que el hombre pecara. ¿Cierto? Dios creó a Adán y Eva, dice el capítulo 1, y mandó al hombre, ¿cierto?, a que labrase la tierra, ¿cierto?, a que sojuzgase a los animales. Entonces Dios había creado ya el trabajo. Entonces crea al hombre y le da la tarea de sacar ese potencial que la tierra tenía. Debía labrar y guardar también el huerto. Era un trabajo que Dios le había encomendado al hombre. Dios creó el trabajo desde el principio. Entonces, hermano, el mundo funciona por el trabajo. Amén. El mundo funciona
por el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la basura se tira a huelga un mes en San Fernando? Olvídelo, hermano. Olvide la escoba que estaría en esta ciudad si solamente los trabajadores de la basura se tiraran a huelga un mes. Tremendo sería, un caos, la suciedad, ¿cierto? En las casas y en los pasajes, en las calles. Porque el mundo funciona por el trabajo. Dios creó el trabajo como parte del orden de la sociedad, como parte del orden del mundo. Obviamente, después de la caída del hombre, el trabajo también sufrió un impacto. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Amén. La había mandado a trabajar, a sacar los frutos que la tierra producía, pero Dios maldijo la tierra por causa de su pecado y le dijo, con el sudor de tu frente comerás, ¿cierto?, el pan. Con eso, nosotros entendemos que también que todo trabajo tiene su lado desagradable, ¿cierto? No siempre es pura alegría, no siempre es puro gozo, tiene su lado desagradable. Eso es una realidad. Pero hermano, no importa qué trabajo usted tenga, la mediocridad no es cristiana. Amén. No es cristiana, no es lo que Dios nos enseña en su palabra, no debe ser una opción para el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la mediocridad evade el señorío de Cristo. La mediocridad evade el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo es Señor de todo, todo debe ser hecho bien para Él. Todo. Si Él es Señor de todo, todo debe ser hecho bien para su gloria. Porque todo es de Él. Aún mi trabajo, aún la labor que yo hago. Entonces, hermano, Pablo está hablando en Colosenses a personas que hacían de todo. Eran esclavos. Tenían todo tipo de posiciones, todo tipo de puestos. Como les dije, algunas más importantes, algunos cargos de más responsabilidad, otras tareas y labores más simples, pero en todo ellos debían glorificar a Dios. Porque la gloria de Cristo está envuelta, hermano, en lo que hacemos. Cuando hacemos algo, le mostramos al mundo a Cristo. Todo debe ser hecho para su agrado, sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, para la gloria de Dios. Como decía Pablo, no hacemos las cosas para recibir halagos de los hombres. No hacemos las cosas para ser promovidos, ni para ganar más. No puede ser eso lo que mueve al cristiano a trabajar. Lo que debe impulsar al cristiano es buscar la gloria de Dios, hermano, en todo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, trabajo, abrigo, ¿cierto? Ahí usted puede leer el texto. No os afanéis por vuestro vestido, comida, dice. Porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, si no busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Nuestro deseo debe ser que Cristo se goce en lo que yo hago. Y hermano, que mi jefe o la gente que me rodea pueda percibir la marca de mi cristianismo en lo que yo hago. Así es mi Cristo. Amén. Así es mi Jesús. Como le dije, no todos los trabajos son emocionantes, pero sí es emocionante vivir para Cristo. ¿Y qué incentivos nos da el Señor? Porque no necesito los intensivos de mi jefe, yo necesito el intensivo del Señor, y el Señor lo promete ahí en Colosenses. Vuelva nuevamente, verso 24. Verso 24. El 23 decía, y todo lo que hagáis, ¿cierto?, en este ámbito laboral, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué, hermanos? Porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor. O sea, hermano, lo que Pablo está diciendo, tu verdadero amo está en los cielos. Al que realmente tú sirves y quien realmente es tu dueño está allá arriba. En el cielo, Él te recompensará. No importa que los otros no lo valoren, ¿cierto? No importa que tu jefe no vea tu esfuerzo, aunque tú te has esforzado por agradarle. El Señor sí te ve y Él te recompensará. Sirve a Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los siervos. Hermanos, los jefes pueden recompensar con cosas temporales, pero la recompensa de Cristo es eterna. Es una herencia eterna en los cielos, reservada para nosotros. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís y no a hombres.
Ahora, después dice el verso 25, más el que hace injusticia, ¿cierto? El que no hace correctamente, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Dice Gálatas también que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cierto? Si de la carne, sembramos para la carne o para corrupción, segaremos eso. Pero si el Espíritu sembramos, segaremos para vida eterna. Ahora, también Pablo le habla a los amos, ¿cierto? En el capítulo 4, verso 1. ¿Y qué le dice Pablo a los amos? Ya vimos el tema de los siervos, de los esclavos, de los criados, ¿cierto? Pero ahora también les habla a los amos, en este caso a los que cumplen roles de jefe, dueños de negocios, ¿cierto? Empleadores, etc. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, mayúscula, ¿cierto? En los cielos. Amén. Vosotros también. O sea, hermano, aquí todos estamos bajo autoridad. Todos vivimos bajo autoridad. Y la autoridad es buena porque nos pone límites, porque no nos deja guiarnos por nuestros deseos. Porque un niño pequeño tiene que ser enseñado y criado por sus padres, porque ellos quieren lo mejor para él. Porque si lo dejan solo, ¿qué va a dar rienda suelta, hermano? A su pecado, a sus deseos, a sus placeres. Pero los padres tienen la tarea de poner límites. Hijo, esto es correcto. Hijo, esto no es correcto. Los padres tienen esa responsabilidad de, ¿cierto?, sacar esos deseos pecaminosos en el hijo para que ellos puedan servir a Cristo. Los carabineros tienen un rol en la sociedad importante. Los profesores tienen un rol en la enseñanza importante en el colegio. Todos estamos bajo autoridad. Aún la autoridad más alta, ¿cierto?, está bajo la autoridad de Dios. Autoridad de Dios. La iglesia está bajo la autoridad de Cristo. Nosotros estamos bajo la autoridad de la iglesia. Todos estamos bajo autoridad. La autoridad, hermano, es importante. La autoridad debemos valorarla y agradecer a Dios por las autoridades que Dios nos ha dado. Entonces los jefes también tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? La de tratar correctamente y justamente a sus empleados, a sus siervos. Esa responsabilidad tenían los amos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, los pisoteaban. Los trataban duramente, ásperamente, como animales, o casi como animales. Los amos a sus esclavos. Pero el Señor pone este equilibrio en su palabra. Y comienza a valorar a cada persona, porque no hay acepción de personas para Dios, tanto al esposo como a la esposa, tanto al padre como al hijo, tanto al siervo como al amo. Todos son iguales delante de Dios. Todos. Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, ¿se da cuenta? El Señor de ellos y el vuestro es el mismo, está en los cielos, y que para Él tú no eres jefe ni Él es empleado. Para Él no hay acepción de personas. Amén. Para Él no lo hay. Entonces, hermano, el jefe cristiano debe ejercer la autoridad como Cristo lo haría estando en su lugar. Debe tener autoridad, la tiene, ¿cierto?, terrenalmente, pero debe ejercerla como Cristo lo haría en su lugar. Sus empleados deben percibir su bondad, su trato respetuoso, su interés genuino con ellos. De lo contrario, está representando mal a su Señor. Está representando mal el Evangelio. El cristiano es empleado, ¿cierto?, trabaja para Cristo. El jefe cristiano, el que tiene autoridad, la ejerce para la gloria del Señor. Amén. No para maltratar, no para amenazar, sino para la gloria de Cristo también. Todos vivimos, hermanos, para la gloria de Dios. Hermano, ¿qué pasaría si todos los cristianos, no solo nosotros, todos los cristianos de toda la iglesia practicáramos estos versículos? ¿Sabe lo que pasaría? Un impacto en la sociedad. Un impacto en la sociedad.
Todos los cristianos siendo diligentes, esté el jefe o no en su trabajo. Todos los jefes cristianos, ¿cierto? Valorando, hermano, un impacto en nuestro país. Entendiendo que todos somos empleados, siervos, esclavos de nuestro amo que está en los cielos. Si usted lee Romanos capítulo 1, Pablo comienza, Pablo, siervo de Jesucristo, en el libro de Romanos. La palabra siervo ahí, doulos, en griego, significa esclavo de Jesucristo. Él era un esclavo de Jesús. Nosotros somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo, está en los cielos y debemos hacer lo que Él nos diga. Hermanos, en el día del juicio los empleadores serán tratados de la misma forma que los empleados. Los ricos serán tratados de igual manera que los pobres. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. A Dios no le impresiona tu título, ¿cierto? A Dios no le impresiona la cuenta bancaria de alguien, no le impresiona la casa de nadie. Dios no se impresiona con esas boberías, hermano. Son cosas. Cosas. En el día del juicio el estatus social no importará, no existirá el don. No. Todos daremos cuentas ante Dios. Dios no hace acepción de personas. Un amo, dice este texto, debe hacer lo que es justo y recto como cristiano. Como cualquier cristiano lo haría. Amén. Porque Dios le ha puesto ahí. Si es una autoridad, Dios la ha puesto ahí. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo. Para mostrar a Cristo. Y para que los subordinados puedan llegar a conocer a Cristo. Entonces, hermano Pablo, en estos textos prohíbe que un cristiano abuse de su autoridad para infligir temor, ¿cierto?, a los subordinados, para amenazar. Obviamente él no puede tolerar la irresponsabilidad, menos de un cristiano, ¿cierto? Pero debe hacer lo que es justo y recto. Pero el cristiano, ¿cierto?, empleado, no debe ¿cierto?, abusar también de la confianza que le dan, y el empleador no abusar de la autoridad que tiene. Eso es lo que manda la palabra del Señor. Un equilibrio. Amén. Un equilibrio, una ética. Esto es la ética del trabajo, que la Biblia lo enseña. No nos manda a ser holgazanes, ¿cierto? Nos manda a hacer todo para la gloria de Dios. El que es diligente en su trabajo delante de los reyes estará. Amén. Hermanos, si hay algo que a Dios le cause indignación, es que se abuse de otra persona. Amén. Que se abuse aún de los pobres. Dice la Biblia que Él es el defensor de los pobres. Entonces todos daremos un día cuenta. Entonces con esto quiero finalizar, hermanos. Nosotros no podemos separar la vida secular de la vida cristiana. Usted es cristiano las 24 horas del día, esté donde esté, desarrollando la labor que esté. Y debe actuar como cristiano donde usted esté. Si está en su trabajo, es un cristiano. Si está en el colegio, es cristiano. Muchas veces, sobre todo en el colegio, a los jóvenes les da vergüenza decir que son cristianos. ¿Por qué? ¿Se avergüenza acaso de su Dios? Usted es un creyente, dé testimonio y compórtese como creyente. En su trabajo dé testimonio y compórtese y defienda la verdad si tiene que ser necesario como creyente. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, dice la Biblia. Muchas veces vamos a padecer, porque nos vamos a encontrar en un mundo, ¿cierto?, que está gobernado por el Dios de este siglo, por personas que están con su entendimiento cegado. Y tenemos que ser luz. Y muchas veces nos van a preguntar, ¿qué opinas tú del aborto? ¿Qué opinas tú de la ley de identidad de género? ¿Y vas a callar? ¿Eres cristiano? Sí, pero no fanático. ¿Y por qué no eres fanático? Porque no tienes un corazón entregado a Cristo. Un corazón entregado a Cristo te va a llevar a ser fanático por el Señor. Apasionado por el Señor. Debemos santificar, hermano, aún lo ordinario de nuestra vida. Aún lo secular de nuestra vida, santificarlo al Señor. Porque somos cristianos en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Entonces, ¿qué impacto habría si todos hiciéramos estas cosas? Si todos los que glorificamos a Cristo, mencionamos a Cristo, cumpliéramos con estas tareas, con esta ética laboral. Todos haciendo las cosas con excelencia para Dios. En todo ámbito, no solo en el trabajo, aún en la iglesia, aún en su hogar, la dueña de casa. Todo para la gloria de Cristo. ¡Wow, hermano! Habría una revolución. El cristianismo sería más luz de lo que es. Mucha gente afuera tomaría a los cristianos más en serio. Nos tomaría mucho más en serio. Habría un cambio social, aún un cambio económico en el país.
si los cristianos cumpliéramos con nuestra labor. Entonces, hermano, aún nuestra vida laboral debemos analizarla a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿soy el empleado, cierto, que Pablo describe aquí? ¿Soy el empleador que Pablo describe aquí? Son preguntas que debemos hacernos también. Son textos que aparecen en la Biblia y que debemos predicarlo y debemos enseñarlo y debemos aprender esta ética del trabajo. Vamos a orar al Señor.